Para enfrentarnos al tema de la construcción de un personaje pensado en el sistema de Kurout y la interacción con la plataforma Duik, toca trabajar en el concepto principalmente del despiece. Vamos a ver el trabajo del personaje, cómo se debe crear en dos plataformas diferentes. En este caso vamos a trabajar partiendo de lo que sería la plataforma Illustrator y la plataforma Photoshop, tratando de entender, digamos, que las variables que se manejan en cada una de ellas y sobre todo la manera en cómo vamos a poder abordarlo. Tomando y partiendo de la idea de que ya manejamos el concepto de Photoshop y de que ya tenemos algunos elementos también abordados desde Illustrator en la conformación de lo que serían formas y trazos como tal, con la herramienta pluma, mientras que en Photoshop vamos a trabajar con capas y obviamente la lógica de pincel como tal. Aquí tenemos un personaje que en este caso fue generado por capas, pues obviamente el fondo se puede conservar, no hay ningún problema, igual dentro de After se puede ocultar o se puede inclusive eliminar la capa en un momento determinado dentro de la plataforma After. Y lo que vamos a trabajar aquí es entender que existe una categorización que está desarrollada por capas y que esas capas tienen la posibilidad de ubicarse en diferentes tipos, digamos que de posiciones. Aquí voy a ir mostrando progresivamente cómo está pensado el sistema y en dónde se está articulando como tal. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes estructuras, en este caso, por ejemplo, del brazo. Entonces tenemos cada uno de los elementos resaltados con respecto al brazo, unos delante de otros. Es importante notar que existen, por ejemplo, estos elementos redondeados cuyo objetivo, como pueden ver, es que en el momento en el que haya una rotación, aquí tenemos, digamos que una rotación, no se vaya a quedar un bache o un vacío dentro de lo que es el objeto como tal. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá que tanto en este eje como el antebrazo en este eje tienen un sistema para que cuando se genere lo que es la articulación no vaya a generar un corte y rompa la estructura de la forma. Entonces, de esa misma manera tenemos aquí la construcción de la mano, la cual tiene también aquí una forma, digamos que rotación, porque pues en este caso no va a rotar tanto la mano, pero la idea es que tenga un poco de rotación de la muñeca si se requiere para tener algo del movimiento dinámico como tal. Entonces en esa medida tenemos aquí a este elemento del personaje y vamos a ir viendo los diferentes componentes que tenemos. Aquí tenemos lo que sería el brazo, el pie como tal, tenemos una división entre lo que son los dedos y lo que sería el pie propiamente. ¿Eso para qué? Para generar cierto tipo de doblez cuando camine, para que tenga cierto elemento de movimiento que se puede generar con una lógica de caminata. Igualmente tenemos lo que sería la pantorrilla, como pueden ver aquí tenemos el mismo tipo de componente en, digamos que finalización, y aquí tenemos lo mismo que pasa con el muslo. Como podemos ver aquí hay un juego en donde pues hay una característica específica. La cola se va a trabajar con una serie de huesos que tenemos en este punto, que esos huesos lo que van a permitir es que tenga un movimiento fluido. Ya veremos más adelante en la herramienta cómo funciona. Ubicamos lo que es la pelvis como un nodo fijo que va a tener ese impacto y repetimos el proceso, en este caso hasta esta parte. Como pueden ver, hay capas que están adelante o atrás. En este caso, todos los componentes de la pierna, en este caso de la pierna derecha, van frente a la pelvis frente a la cola y frente a los elementos de la pierna izquierda. Lo mismo va el brazo izquierdo en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque van en la composición, mirando desde el primer plano, que sería el que es más cercano a nosotros, hasta el último plano, que es el más lejano. Por lo mismo, de todas maneras, también hay que mirar cuál de los elementos, en este caso el muslo va sobre la pantorrilla sobre el pie, para poder generar la misma dinámica. Ya vamos subiendo y aquí nos vamos a encontrar con que existen dos partes que parece que no deberían estar ahí, que son el cuello y esta parte, digamos que el vestuario, pero que se ensamblan con lo que es el cuerpo. Entonces, como pueden ver aquí, el cuerpo estaría sobre lo que es la pelvis y esto va a ir más adelante añadido. Ahorita vamos a ver cómo lo organizamos en empaquetamientos que permiten controlar esto de una manera más clara. Que vamos a tener todo lo que corresponde a la mano desde el punto de vista de la mano derecha, este elemento que también va sobre lo que sería el cuerpo, tenemos la cabeza y sobre la cabeza vamos a tener lo que serían la boca y los ojos. En este caso también podemos tener una variable de los ojos acá que tenemos en este caso como tal, pero solamente vamos a trabajar en este caso con eso. También podemos plantear el hecho de un blink,
que tiene los ojos, pues tendríamos que haber hecho una, digamos que una limpieza y que esto suceda en cada una de las variables de los ojos. Por el momento solamente vamos a tener esta y en el caso de que se enoje, este elemento como tal para funcionar. Adicional a esto vamos a crear, digamos que una estructura que nos va a servir como punto guía para los nodos que podemos tener dentro del After Effects y que nos vayan a funcionar prácticamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este tipo de herramienta? Vamos a combinar esto por paquetes. Es importante que, por ejemplo, todo lo que corresponde a esta parte de la cabeza, lo que serían la boca, los ojos y los diferentes componentes, los vamos a agrupar de manera que digamos que podemos tener todo esto pegado en un solo componente. Lo mismo vamos a trabajar con lo que sería los cuellos y el cuerpo, los vamos a agrupar. ¿Por qué el cuello está por aparte y por qué se agrupa dentro del cuerpo? Porque si bien digamos que está independiente el cuello, permite hacer cierto grado de movimiento, pero si yo muevo el torso completo se va a mover con el cuello de una manera directa. Entonces digamos aquí tenemos este componente. Claro, la mano en este caso, derecha, el brazo derecho tiene que ir en este caso sobre la carpeta del cuerpo, y es muy importante tomar en cuenta ese elemento como tal de manera independiente. Entonces vamos también aquí a conservar lo que sería la pierna derecha. La pelvis no, digamos que no tendríamos, simplemente pensar que estos dos elementos vamos a generar el grupo de la pelvis, ya sabemos que estaba encima, y aquí vamos a generar lo que sería el grupo de la pierna izquierda y aquí el grupo de la mano izquierda. Aquí ya tenemos los elementos, conservamos de todas maneras nuestro rig y guardamos esto. Esto nos va a permitir organizarlo dentro de lo que va a pasar posteriormente en el archivo dentro de After, que va a permitir tener esto digamos, de una manera más discriminada y separada por diferentes opciones internas que vamos a manejar. Pero es importante tenerlo de esa manera. Igual yo lo puedo desagregar cuando lo necesite si de pronto el rig no me funciona de esa manera y organizarlo de otra forma. Lo importante es que yo tenga muy claro los elementos internos de cómo van las capas y cómo se van a generar en la visualización como tal. Ya para el caso del Illustrator, aquí vamos a ver que es un poco diferente. Claro, no solamente la naturaleza visual del archivo y la forma en la que está relacionada, sino también los trabajos con las diferentes capas como tal. Es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos el trabajo con nuestra capa. Tenemos aquí el ejercicio, digamos que de las capas como tal están separadas de la misma manera. Tenemos los diferentes elementos. ¿Cuál es la diferencia principal? Vamos a verlas aquí claramente. En los empates, por ejemplo, aquí hay que hacer una separación diferente frente a los elementos para que en el caso de que se haga una rotación, pues la rotación pueda, digamos que tener esto ubicado y no pierda consistencia, que esto vamos a ver en After, cómo vamos a colocarle lo que son, digamos que el punto de anclaje de donde rota la capa específicamente. Y así vamos a tener los diferentes componentes. Vamos a ver algo que es importante, por ejemplo, la parte del body. Voy aquí a sacarla de manera lateralizada para ver un duplicado. Aquí tenemos esto, está agrupado. Como pueden ver, tenemos un sólido que tiene relleno pero no trazo. Tenemos un trazo que a su vez está separado en diferentes secciones. ¿Por qué? Porque digamos que son formas que si yo simplemente cojo y le tengo a esto un trazo completo y le elimino algún elemento para poder generar esta interrupción, pues inmediatamente me va a hacer un corte rectilíneo y no me va a conservar esta forma. Que eso lo podemos ver acá en este brazo que hace el corte rectilíneo, cosa que no está mal, pero solamente permite hacer el corte por un lado porque al hacerlo en dos lados, pues genera también como una falla en la construcción de ese elemento. Aquí lo podemos ver en este caso, que lo voy a sacar por separado, y aquí tenemos el mismo concepto del grupo, que lo voy a desagrupar y vamos a ver que tenemos
trazos, dos trazos independientes para poder conformar esta estructura, mientras que el trasero es solamente un relleno sin trazo externo. Entonces aquí podemos ver diferentes juegos de elementos. Aquí podemos ver que está superpuesto de otra manera este ejercicio, y lo que hace es que, claro, me permite tener una lógica de articulación que va acercándose al esquema del boceto inicial que teníamos en el desarrollo del personaje. Entonces, claro, cuando tenemos este tipo de cosas, este tipo de recursos, ya posteriormente iremos y dentro de After haremos el montaje y empezaremos a hacer la aplicación dentro de la plataforma Duig, que es el script que tenemos que instalar para hacer la producción desde el punto de vista del esqueleto. Ahora bien, ¿qué implica esto dentro de nuestra producción? Tenemos que tener ya muy claro la estética final con la que vamos a trabajar, el elemento, digamos que de trabajo, de desarrollo con el que tenemos que trabajar visualmente, y la dinámica de finalización que tiene que estar. No podemos trabajar con elementos, digamos que tan desordenados. Sí se puede hacer lo siguiente, y tomando en cuenta de que esto va a estar enlazado de manera externa, yo puedo tener un boceto o un esquema preliminar que puedo, digamos que, tener aquí determinado con algunos elementos. Puede que no finalización de color, puede que no finalización de luces, puedo inclusive corregir aquí aspectos para que esté el blink del parpadeo, por ejemplo, y eso puede funcionar de manera práctica. Pero algo que sí no podemos tener es cambiar las dimensiones de ese esquema inicial. Pueden cambiar algunos aspectos, pero no pueden cambiar elementos vitales del tamaño de cada una de estas capas, porque después se nos va a romper el rig. Entonces yo puedo tener algunos aspectos como la línea finalizada o un esquema de línea que puede estar un poco en rough, pero no puedo tener perdidos los elementos, que es el tamaño propio de lo que va a tener el objeto tridimensional. Yo puedo pulir o limpiar cosas, pero no hacer cambios excesivamente radicales sin que esto me afecte ciertos aspectos del rig. Hay que tener cuidado donde quedan las articulaciones. Claro, yo solo puedo poner cosas por fuera adicionales, elementos que se vayan creciendo, pero no puntos donde van a quedar las articulaciones como puntos vitales. Es decir, este manejo de los huesos, una vez se construya, es importante mantenerlo y respetarlo y no cambiar la altura de donde quedarían las articulaciones, porque nos permite, digamos, que se pierda el rig en caso tal.